quiero hablarte del Cordero del Nuevo Pacto. La sangre del Cordero, el Cordero del Nuevo Pacto. Ese Cordero que desde un principio la Escritura lo describe en todos los libros. Y yo hoy quiero que tú te conectes, porque hoy Dios me ha ministrado. Estoy quebrantado en el Espíritu por entender cada día más que mientras más conozco a mi Señor, más lo amo, más quiero servirle, más quiero hablar de Él. Hace unos días yo predicaba acerca del rey y los tres valientes. Y en esa prédica empezaron a salir cosas, comentarios. Y hubo un comentario que me dijeron en la que desde la eternidad fue preparado todo. Y allí es donde comienza la historia del Cordero inmolado, de aquel Cordero que iba a venir por ti, por mí, a pagar el precio para salvarnos. En esa eternidad, en ese momento donde todavía estaban los planes de la creación, de toda la creación, allí es cuando viene la caída del hombre. Y dice, me imagino yo que en esa reunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mientras hacían todo y ven la caída del hombre, allí el Padre susurra, a lo mejor así como susurró el rey David cuando dijo: quiero agua, quiero agua. Y aquellos tres valientes corrieron y cruzaron aún la línea enemiga para ir a traerle el deseo, el susurro del rey. Y yo creo que en el cielo el Padre susurró. En mi mente, esto no lo dicen las Escrituras, pero en mi mente yo me imagino cosas, yo me hago la imagen de cosas. Y yo me imagino que allá en el cielo, los tres reunidos, el Padre a lo mejor susurró y el Hijo dijo: yo iré, yo voy a morir por esa humanidad perdida. Yo iré a buscar, porque yo seré el agua de vida para muchos allá. Y cuando estábamos hablando acerca de esto, yo decía: Señor, qué tremendo que aún allí en la eternidad todo ha sido preparado. Por eso es que el libro de Isaías 1:5 dice: desde el vientre de tu madre te formé y te di por profeta de las naciones. Antes de que el mundo fuera creado, ya tú estabas en los planes de Dios, igual que el Señor Jesús. Pero hoy quiero hablarte específicamente del único que merece toda la gloria y toda la honra sobre esta tierra, y se llama Jesucristo. Aquel Cordero que decidió en el cielo decir: Padre, yo me voy a despojar de ser quien soy, me voy a humillar y envíame a mí. Y allí empieza toda una manifestación del poder glorioso y maravilloso de lo que tú y yo creemos, porque para muchos lo que nosotros hablamos es locura, pero para otros es poder, y poder para vida eterna. Por eso yo te estoy hablando hoy de aquel que murió en la cruz por ti, se llama Jesucristo, y que no quedó en la cruz, sino que al tercer día resucitó. Un día como hoy resucitó, un día como hoy se levantó y empezó a hacer la manifestación de la gloria poderosa sobre la tierra, sobre la vida del ser humano. Por eso hoy te estoy hablando de Jesucristo, el Cordero inmolado, el Cordero del Nuevo Pacto. Ese que en la eternidad ya con el Padre dijo: yo voy. Y empieza en el libro de Génesis a hacer su primera aparición. Allí en Génesis 22 vemos la historia cuando Dios le dice a Abraham: hazme holocausto, hazme sacrificio. Y cuando allí en esa petición que Dios le hace a Abraham le dice: sí, Señor. Porque Abraham, que es nuestro padre de la fe, que es nuestro, en él están todas las familias benditas. Somos en él, en Abraham, que están las familias benditas.
Y estoy hablando de un hombre que no era el hombre perfecto, que vivía en Ur de los Caldeos, que era una ciudad totalmente contaminada, pero que Dios decidió sacar. Por eso se cumplen las escrituras que dice: de lo vil y menospreciado usa Dios para avergonzar a los sabios. Y allí tomó a Abraham, tomó a un hombre de una familia bien idólatra, pero dijo Dios: tus pensamientos están en mí. Y por eso fue que Dios, a través de la conciencia, yo le hablaba a los líderes hace unos días, y esto hace conexión con todo, porque es a través de tu conciencia que Dios se va a manifestar. Cuando tú te llenas de la palabra, cuando tú te llenas del poder de Dios, allí la conciencia te da la dirección correcta. Por eso es que te digo, iglesia, sepamos qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo. Hay veces nos saturamos de tantas cosas y llegamos al momento como aquel cuervo que no puede levantar camida, y el enemigo viene porque escucha doctrinas y doctrinas por un lado y por otro, y empiezan a llenarse la panza de lo que nos contamina, de lo que contamina el cuerpo. Y en ese momento tú no puedes levantar el vuelo, como dice las escrituras: volarás como las águilas. ¿Sabes por qué? Porque el exceso de información en tu mente te está llevando a otras cosas. Y tienes que tener cuidado. Por eso es que hablamos acá en la conciencia. Ya Dios le había visto a Abraham el deseo de Abraham. Se manifestó Dios a través de la conciencia de Abraham y le dijo: yo quiero un sacrificio. Y Abraham le dijo: sí, claro que sí. Y prepararon todo. Y lo maravilloso de esto es que cuando van al lugar, preparan todo y esperaron 3 días. 3 días que representan lo que Cristo vivió, lo que yo les hablé el día viernes acerca de qué hizo Jesús en estos 3 días. En esos 3 días antes de la crucifixión, porque había un proceso que tenía que cumplir ese cordero inmolado, de acuerdo al libro de Levítico y al libro de Éxodo, en la que tenían que separar el cordero por 3 días para que se limpiara. Y Abraham hizo esto con su hijo. Pero ahí viene la manifestación. Abraham no le niega el hijo a Dios, y Dios dice: Abraham, mi amigo, haré yo algo sin comentarle a mi amigo Abraham. Hay una manifestación de algo maravilloso en el mundo espiritual. Cuando tú te haces amigo de Dios, créeme que el Espíritu Santo será tu amigo también, que Cristo será tu amigo. Por eso es que ahora mismo empezamos a creer cosas y a ver cosas que no son. Y Dios está llamando. Y Abraham viene y le dice al Señor: dame a tu hijo. Y Abraham le dijo: te lo doy. Y cuando ya lo tiene en el lugar, dice que Dios proveyó carnero. Y ese carnero era aquel con 2 cuernos que representan la primera y la segunda venida de Cristo. Es el chofar que sonó en la primera y el chofar que va a sonar, de acuerdo a Apocalipsis 4. Ese será el sonar, el sonar del chofar, el sonar de la trompeta. Y yo te estoy hablando a ti que estés atento, porque no todo el mundo lo va a escuchar. Solamente lo escucharán aquellos que estén realmente conectados con Dios, porque Dios es Dios de amor. Y así como Abraham no le negó el cordero, el hijo de sacrificio a Isaac, que era el hijo de la promesa, así como Abraham no se lo negó, ¿por qué no le dio a Ismael? Porque ese no estaba dentro de un pacto, y a Dios le gusta lo que está dentro del pacto, lo que está dentro de una promesa, lo que tiene valor es lo que Dios siempre te va a pedir. Por eso es que hay cosas que Dios te pide a ti y tú no lo quieres soltar, porque fueron concentrados en el pacto. Por eso es que hay hijos de Dios que son entendidos, que cuando Dios le da una casa y viene un momento en la que Dios le dice: dámela, ellos no dudan en dársela. ¿Sabes por qué no la dudan en dar? Porque saben que ya la dio Dios, y si Dios se la dio, Dios le va a dar algo mejor. Eso fue lo que sucedió aquel día en la que Abraham entregó el hijo, y Dios le dijo: tranquilo, de aquí está el carnero, pero yo también te voy a dar a mi hijo, y solamente te lo voy a dar para que toda la familia junta en la tierra sean benditas a través de ti, Abraham. No te negaré mi hijo. Y allí ese plan se está cumpliendo, se está viniendo desde ese lugar maravilloso, desde la eternidad. Ya estaba esto preparado, iglesia. Estoy hablando del Cordero del nuevo pacto. No dejes que cortinas de humo vengan sobre ti, porque tenemos que estar bien atentos. Este Cordero que habla el libro de Éxodo
en donde le dan instrucciones específicas. Y como Dios prometió la bendición sobre la generación de Abraham, Dios 400 años después habla con Moisés. Y a través de Moisés empieza y continúa la bendición de Dios. El pueblo de Dios fue libre por una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y cuando llega a Moisés ya se le revela como el Cordero que quita el pecado del mundo. Allí es donde el libro 12, en el libro de Éxodo capítulo 12, habla de cuál era el proceso. Tenían que tomar un cordero, tenían que estar en el proceso, tenían que limpiarlo, tenía que pasar los 3 días hasta que vino aquel espíritu de la muerte y ese cordero era sacrificado. Fue inmolado. Inmolado quiere decir degollado. Ese cordero tenía que ser degollado para que su sangre saliera completamente. Y esa sangre fueron la que colocaron en los dinteles de las puertas para que cuando el espíritu de muerte viniera no los tocara. Pastor, estoy hablando del cordero inmolado. Estoy hablando del cordero inmolado. Y escucha lo que te voy a decir. Ese cordero inmolado es el Cristo resucitado. Es el Cristo que todos nosotros vemos. Y yo quiero que tú entiendas ahora la conexión que hay dentro de ese momento del libro de Éxodo a Lucas. Y vayamos al libro de Lucas. El libro de Lucas 19:40. ¿Qué dice Lucas 19:40? Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. ¿De qué está hablando aquí el Señor? El Señor está hablando de ese cordero que entró en Jerusalén. Ese cordero que entró para que comenzara aquella profecía dada por el profeta Isaías, por los profetas mayores, por los profetas menores, en la que hablaban de Jesucristo, específicamente que Él vendría, ¿verdad? Y entraría a Jerusalén. ¿Y sabes qué día es triste? Ese día. Hablan del domingo de las Palmas. El domingo de Ramos para muchos. Ese domingo, Jesús en el Sabbat, el día anterior era un sábado, ese domingo siguiente, en ese día, Jesucristo empezó a hacer algo maravilloso. Allí empezó su tiempo y su proceso para ir a la crucifixión. Allí es donde empieza a cumplirse lo que el Cordero tenía que pasar por el proceso. Y ¿sabes qué? Allí es el momento, el único momento en que Jesús permite que a Él le dieran gloria y le dieran honra. En el libro de Lucas, en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 41 en adelante, hay algo maravilloso. Y esto me habla de que Jesús lloró. Jesús lloró por Israel. Jesús al entrar allí sabía que el tiempo que había estado predicando al pueblo, por el cual Él mismo dijo: a los míos, dice la Escritura, a los suyos vino y a los suyos no le creyeron. Por eso es que estamos en un tiempo, iglesia, en que tenemos que saber quién es el Cristo resucitado, quién es el Cristo del nuevo pacto. ¿Quién es? Y a Él debemos seguir. Porque mire, iglesia, hay algo que es peligroso. La palabra dice: si tú escuchas a mi hijo, de acuerdo a lo que leímos en el libro de Judas, lo leí el miércoles, lo leí el viernes, y hoy vuelvo a repetírtelo. Dice que aquel que recibe al hijo, aquel que glorifica al hijo, dijo, tendrá al Padre. Jesús mismo dijo: yo, mi comida
no es natural. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. En otras palabras, todo lo que está escrito por Jesús, nosotros debemos caminar sobre esa palabra. Nosotros debemos creer en esa palabra, porque en esa palabra hay revelación, hay manifestación del poder sobrenatural, porque dice que solamente el que cree verá la gloria de Dios. Entonces allí está una manifestación. Jesús está diciendo cosas. Jesús llora. ¿Por qué llora Jesús? Porque dice que a los de él vino y a ellos no lo recibieron. Y mira lo que dice en el verso 41: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró. Jesús lloró por un pueblo que no lo había recibido. Hoy por hoy yo puedo pensar que Jesús también gime arriba, porque dice la palabra que Jesucristo es nuestro intercesor, es nuestro abogado delante del Padre. Y usted cree que cuando Jesús se pone a orar de rodillas allá en el cielo, no tendrá lloro por aquellos que lo rechazamos, por aquellos que le decimos Jesús no es real, o por aquellos que creemos, que hoy le creemos que Jesús es real, pero también hay veces lo ponemos como el Cordero? Y estamos jugando entre el Cordero y en el Jesucristo resucitado. Jesús dice que lloró porque porque lo rechazaron. Por eso, iglesia, no podemos rechazarlo. Pastor, yo no rechazo a Cristo. Si tú no obedeces la palabra de Dios, entonces estás rechazando a Cristo. Y al rechazar a Cristo, estás rechazando automáticamente al Padre. El Espíritu Santo es el único que nos lleva a toda la verdad. Por eso, iglesia, conectémonos a lo que es la verdad, a lo que es la realidad. Si tú no tienes al Espíritu Santo de Dios, no vas a poder recibir la revelación del Hijo, porque lo que el Hijo habló fue lo que el Padre le dijo que dijera. Iglesia, Jesús llora cuando tú lo rechazas. Jesús llora cuando tú no entiendes para qué Él vino a esta tierra. El único que pagó el precio por ti y por mí se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero es el Cristo que no se quedó en esa cruz, es el Cristo que resucitó. Y mire lo que tremendo que dice estas escrituras, verso 42, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos este es tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús hablándole a Israel, diciéndole: lo que para ti, yo que soy la paz, que te quiero traer la paz, me rechazaste, ahora tus ojos son vendados. En el libro, mire lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2:10, y ahorita volvemos al que tenemos. 2 de Tesalonicenses 2:10. Esto es peligroso, iglesia, cuando nosotros estamos jugando con la palabra de Dios. Cuando vamos y venimos, tenemos que ser enteramente en la palabra, escritos en la palabra. Y dice en 2 de Tesalonicenses 2:10, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto recibieron el amor de la verdad para ser salvos y lo rechazaron. Hay una palabra que está hablando aquí en las cartas, en la que se está diciendo: aquel que rechace a la verdad, aquel que rechace a la verdad tendrá un espíritu de confusión, un espíritu de engaño. Volvamos al anterior, a Lucas. Iglesia, no podemos estamos en unos momentos críticos. O creemos lo que la palabra dice, o vamos a perder la salvación. Y hay gente que podrá decirme a mí, la salvación no se pierde. Pero también la palabra dice que no habrá sangre suficiente para aquellos que pecan deliberadamente. Ciertamente tenemos un sello del Espíritu Santo de Dios y seremos resucitados en aquel día para el gran juicio final, y allí Dios va a pagar, y a algunos le va a pagar por las obras que aún hicimos en la tierra, porque eso lo dice el libro de Hebreos. Pero mire lo que dice Jesús: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, cuando no se conociste el tiempo de tu visitación. Iglesia, Jesús vino por el pueblo de Israel.
y lo rechazamos, y allí entramos nosotros dentro de ese pacto maravilloso. Fuimos injertados dentro de la vida verdadera. Tú y yo caminamos por una revelación mayor. Nosotros, por eso yo sigo creyendo que a lo que los judíos todavía celebran el Pesaj, nosotros celebramos la cena del Señor, porque a nosotros esa sombra, que era una sombra y que sigue siendo una sombra para los judíos, es la verdad revelada a través de mi Cristo resucitado en la cruz del Calvario. Por eso no cambio una verdad absoluta que no se puede cambiar sobre nada y sobre nadie. Eso es lo que tengo en mi conciencia, porque Dios se revela a la conciencia del hombre. Y es tan maravilloso que Jesús jamás recibió honores. Antes de este tiempo, cuando él entraba a Jerusalén, dice que Jesús permitió que le dieran honores solo esa vez, de acuerdo a lo que registra las Escrituras. Y lo digo por mí, para que nadie se ofenda, porque a veces queremos que nos estén dando honores, pero ¿sabes qué? El único que merece todo el honor, toda la honra y toda la gloria se llama el Cristo resucitado. Al Cristo que yo predico es al Cristo vivo, al Cristo que ya fue revelado para los que le amamos y que lo estamos esperando para irnos con él, para estar con él en una eternidad, glorificando el nombre del Padre. Por eso yo te digo, iglesia, no cambies tu verdad. No cambies tu verdad. Dice que el único tiempo que Jesús permitió que le dieran honra, allí es donde usted escucha en los diferentes evangelios: Hosana el que vive, Hosana el que reina, Hosana, alabado sea el Rey, alabado sea el Señor. Allí Jesús entró a Jerusalén triunfante, era porque estaba declarándose que Él era el Cordero. Allí empezó el proceso de Jesús, allí es donde la gente lo aceptó. Y por eso es que cuando estos hombres del Sanedrín le dijeron: calla a tus discípulos, Jesús viene y le dice con mucha sabiduría: si yo los hago callar, aún las piedras van a hablar, porque Jesucristo tiene el poder sobre la tierra, sobre los humanos, sobre los animales, sobre toda la naturaleza. Y dice Jesús: si yo los hago callar a ellos, las piedras van a hablar. Por eso te estoy hablando a ti, iglesia. Dios te dio la boca para que hables, para que profetices, para que en este tiempo hables de la verdad que se llama Jesucristo, el Cristo resucitado. Y el honor que le dan, Jesús no se le subió a la cabeza. Y aún entró a Jerusalén triunfante, dice las Escrituras, en un pollino, en un burrito, 0 millas. Y cuando me puse a indagar, a investigar el por qué era un burrito, era porque el burrito representa paz. En cambio, el caballo representa guerra. Por eso Jesús entró en un pollino, 0 millas, puro, porque Él también estaba diciendo: yo estoy puro, sobre ese burrito me voy a sentar. Y de allí, ¿sabes qué empezó? Empezó la cuenta regresiva de los 3 días que Jesús tenía que estar esperando el momento para que entonces viniera aquella gente a decir: Él no tiene ningún pecado. Y allí es donde los quiero llevar, porque los estoy llevando de etapa en etapa. Hablé hace unos días atrás de los 3 días. ¿Y por qué todo esto cae en esto, pastor? Porque usted tiene que entender algo. El miércoles le hablaba de este Cristo, del Cristo del nuevo pacto. Y que tenemos que entender qué es lo que sucede en los calendarios. Los calendarios están dirigidos, el calendario judío a través de la luna y el sol, y el calendario gregoriano solamente a través de la luna. Y yo quiero que usted vaya en el libro de Génesis para que usted quede conforme a esto. No me estoy saliendo del tema, escuche bien. Ya Jesucristo en ese momento, ese día, ese domingo de Ramos, ese domingo que entra a Jerusalén triunfante, está diciendo: yo soy el Cordero que será inmolado. Allí está diciendo Jesús eso. Jesús está diciendo: aquí está el Rey de los judíos, pero que lo rechazaron. Y allí empieza el conteo de los 3 días que comenzó el sábado, en el Sabbat.
¿Y sabes por qué comienza el sábado? Porque es que en el calendario de judíos dice esto, y eso está desde el libro de Génesis 5, para los que no quieren verlo. En Génesis 5, 1:5, Génesis 1:5, mire lo que dice aquí. Génesis: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y mire lo impresionante que dice esta, en todas las versiones lo pude buscar, y dice: y fue la tarde y la mañana un día. O sea que para Dios primero era la tarde y la mañana. El día comprende entre la tarde y la mañana. Por eso el calendario judío dice entre marzo y abril, de acuerdo a nuestro calendario gregoriano. Pero en el día, mire que desde Génesis Dios está hablando la tarde y la mañana. Por eso es que el día en que Jesús entra a Jerusalén, empezaba un tiempo y una cuenta regresiva. Una cuenta regresiva. Ese día Jesús salió de ese lugar, y más de uno decía: este es el Cordero. Más de uno quería matarlo, y Jesús se aleja y se va a las afueras, porque Jesús sabía que no era la hora. Empezó el tiempo en la que Jesús empieza a ir de un lugar a otro, y viene el día en que en esos días de que Jesucristo habían 3 celebraciones, 3 Sabbat. Los Sabbat, quiero explicar rápidamente esto para que lo podamos entender de lo que yo les voy a enseñar. El Sabbat quiere decir día de reposo. Jesús en el libro de Tomás lo dice bien claro: aquel que ayuna del sistema y que toma la semana como día de reposo, o sea, como el Sabbat, ese vivirá en paz. Quiere decir que el Sabbat es que nosotros vivimos en un eterno descanso, en una eterna paz en Cristo Jesús. Esto no tiene que ver con lo que el mundo está sufriendo. Por eso, si tú no tienes esa paz, es porque tú no entras en ese Sabbat que el Señor está diciendo: entra en el Sabbat toda la semana. Búscame a mí, que yo soy el que da la paz como sobrepasa todo entendimiento. Yo soy el único que puedo darte la paz como nadie la da. Y por eso es que yo quiero que vayas conectando cada cosa. Pero también hay un Shabbat, que son días especiales. Y para podérselo explicar bien, es como nosotros que celebramos el día del Padre, el día de la Madre, diferentes días. Y no importa la fecha, sino dicen el primer domingo de tal fecha, ese es el día. Pues para los judíos no. Para los judíos dicen fechas específicas. Y no importa si cae martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ellos no les importa eso. Y mire que cuando Jesús va a ser crucificado, empieza un Shabbat en el día de la fiesta de la Pascua. Había un día de reposo. Habían 3 días de reposo Shabbat, diferente al del sábado. Estaba el primero, que es cuando es la fiesta de los panes, la fiesta de la Pascua. Y esa noche, que ya es el segundo día, que comienza casi el tercer día, que es martes, Jesús preparó la cena con sus discípulos. Antes de cumplirse el sol, antes de que el sol cayera, porque era el cumplimiento del tercer día, Jesús hizo la cena con sus discípulos, hizo la Pascua con sus discípulos. Pero allí ustedes saben, porque yo lo prediqué hace un tiempo, que esta Pascua Jesús la cambió, Jesús la transformó y dijo a sus discípulos: ciertamente Jesús sí comió el cordero ese día, sí lo comió junto con sus discípulos. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque Él era un hombre que tenía que llegar y cumplir las 613 leyes de la cual los judíos se consolidan, que ninguno la cumple, porque la palabra dice que cuando tú transgredes una de ellas, dice: has violado todas. Pero dice las escrituras que Jesús la cumplió a cabalidad, 613 leyes. Y Jesús, en ese acto, de ese momento, en la cena, en esa noche de Pascua, Jesús comió el cordero. Pero también allí dijo a los discípulos:
esto es mi cuerpo. Allí donde usted está, vayan preparando la cena del Señor. Porque yo quiero que en este momento, antes de terminar con la prédica, tú estés conectado con lo que yo te estoy diciendo. Espero que tengan preparado toda la cena del Señor, porque celebramos la cena del Señor, porque celebramos lo que Dios está manifestando en este tiempo para nosotros. Y mire qué os sucede esta noche. Dice que Jesús compartió la Pascua y le dio las instrucciones a los discípulos. Y dice que Él, levantando el pan, dice, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo, el cual será quebrantado por vosotros. Y luego dice que tomando la copa, dijo: y esta es mi sangre. El que beba mi sangre y coma mi cuerpo tendrá vida eterna, tendrá vida en abundancia, tendrá sanidad. Mire, iglesia, hay cosas que parecen que son, pero no son. Pero hay una verdad absoluta. Jesús esa noche dijo a los discípulos: hagan esto en memoria de mí todas las veces que quieras, hasta que yo regrese. Esto es lo que Jesús le está hablando a la iglesia hoy, y le está diciendo: la cena del Señor es la cena del Señor, lo que el Señor nos está demandando que lo hagamos. Si nosotros hacemos lo que Jesús dijo, estamos teniendo al Padre de nuestro lado y estamos teniendo al Espíritu Santo guiándonos a más la verdad. Pero acuérdense lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:10, perdón, que si rechazamos la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Dice que y la verdad se hizo carne. En el libro de Juan capítulo 1 dice: y el verbo se hizo carne, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y la verdad se hizo carne. Por eso es que tenemos que entender que Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Señor. Maravilloso lo que tú tienes que entender. Este día Jesús hace la transformación y dice: hagan esto hasta que yo regrese, las veces que quiera. Y dice que de allí salieron, y allí fue donde fueron al Getsemaní, donde el Señor oró 3 veces, donde el Señor empezó a gemir y en su medio de su aflicción. Por eso es que yo te digo, iglesia, hay veces cuando estamos en la aflicción queremos ir a las personas que no tienen el poder de resolvernos nuestra situación. Entiende cómo Jesús lo hizo. Por eso es que cuando yo tengo la aflicción, cuando viene el momento de la aflicción, yo no busco en el hombre, busco en el creador del cielo y de la tierra, busco en Jesucristo, porque Él es el que tiene la verdad, Él es el que tiene la vida. El Espíritu Santo es el que me lleva a Él para poder entender aquellas cosas que todavía no logro entender. Porque sabes que, iglesia, solamente Él nos puede llevar a toda la verdad. Y yo te pido, iglesia, que te conectes, que en esta palabra tú la atesores en tu corazón. Atesórala en tu corazón. Y dice que después de haber orado, llegó el momento, porque empezaba el momento en donde iban a decir, el tercer día, en donde iban a decir: en Él no hay pecado. Y estaba listo para la crucifixión. Martes en la noche, que es el día 14, de acuerdo a lo que dice el libro de Levítico y el libro de Éxodo. ¿Sabes qué, iglesia? Aquí tienes que entender algo. No es casualidad. ¿Por qué Jesús no murió antes? Porque tenía que estar en estas fechas específicas para que se cumpliera lo del Shabbat. En el primer Shabbat, ya se lo dije, la Pascua. Después venía el segundo Shabbat, que eran los panes sin levaduras, que comenzaba en el día 14, el miércoles en la tarde, para empezar los 3 días en la que Jesús estuvo en el sepulcro. Y se cumple lo de las fiestas del pan sin levadura. Esto es maravilloso, iglesia. Entienda lo que hoy quiero hablarte. Te estoy hablando del Cristo del nuevo pacto, el único que hoy está vigente
vigente. No hay otro pacto, no hay otra organización que me pueda decir lo contrario, porque el único pacto vigente se llama Jesucristo, aquel que se bajó de esa cruz, que descendió a los infiernos, aquel que declaró que el Padre lo iba a levantar de entre los muertos y que fue la primicia de aquel día maravilloso, un día como hoy. Por eso te estoy diciendo, iglesia, te estoy llevando cronológicamente para que entiendas algo. Esto no fue casualidad del hombre. Este día, después de la Pascua, cuando él fue entregado, fue presentado a Caifás, a Cefas, al uno, al otro, y fue llevado a diferentes lugares, en el cual termina aproximadamente a las 9 de la mañana declarando, Poncio Pilato lavándose las manos, diciendo: yo me lavo las manos porque en este hombre no encuentro pecado. Se cumple lo que decía el libro de Levíticos, el libro de Éxodo, donde el cordero tenía que ser separado y al tercer día tenían que verlo, lo mismo que esperó Abraham con su hijo Isaac. Después de 3 días, entonces Abraham se lo presenta al Señor y ya listo para el sacrificio, Dios dio el cordero, dio el carnero aquel. Por eso yo te digo, iglesia, Jesucristo está revelado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eso es una verdad, pero en el Antiguo Testamento era una sombra, pero en el Nuevo Testamento es el Cristo resucitado, es el Cristo vivo, el Cristo por el cual tú y yo estamos caminando hacia una eternidad segura. No dejes que cortinas de humo vengan a tus ojos. A las 12 del mediodía Jesús estaba siendo crucificado, y dicen que del mediodía a las 3 de la tarde hubo oscuridad en la tierra. Y dice que cuando Jesús entregó su espíritu, por eso yo el viernes decía, lo que murió en Jesús fue la carne. Su carne murió, pero su espíritu estaba vivo. Y por eso Jesús fue a aquel lugar, como decía el viernes, en ese lugar donde estaban aquellas almas. Algunos le llaman el seno de Abraham. ¿Y por qué te lo dice, pastor? Porque la Biblia dice que fue a los lugares profundos de la tierra, a los lugares bajos de la tierra, no profundo, a los lugares bajos. Esos lugares bajos me representa a mí aquella historia de rico y Lázaro. Y vemos cómo el rico le pedía a Lázaro que le mojara la boca con una gota de agua. En ese lugar estaban, Jesús estuvo allí. Pero eso sucede cuando ya Jesús entrega y dice la palabra maravillosa que trajo salvación a mi vida, que trae la vida eterna a mi vida, y dice: es consumado es. Entregó su espíritu, y dice que de allí a las 6 de la tarde llegaron a buscarlo. Y cuando los soldados llegaron a quererlo partir los huesos de las piernas, pero las escrituras dice en el libro de Isaías que ningún hueso sería roto, que serían guardado y conservado. Y cuando aquel soldado llega y quiere partirle los huesos, le dice: no, ya está muerto. Allí donde aquel soldado punza el costado de Jesús, y mire qué maravilloso. En ese costado lo que salió fue agua y sangre, lo mismo que sale cuando una mujer está pariendo, cuando una mujer está dando a luz. Y el mismo Jesús estaba diciendo: la iglesia que estaba dentro de mí ahora van a nacer, porque aquí están naciendo con agua, con sangre, y derramó su última gota de sangre por ti, por mí. Ese día fue maravilloso. Ese día marcó la historia en un antes y un después, iglesia. No hay otro que haya hecho eso. No hay un Buda, no hay nadie que pueda decir que cambió la historia. ¿Y por qué lo siguen? Por eso es que están enredados, por eso es que están confundidos, por eso es que vemos que la gente empieza a decir: he estado viendo una serie acerca de todas las religiones del mundo y es impresionante en lo que creen. Como digo yo: Señor, revélate. Y dices que me rechazan. Hablaba ayer con un pastor de la red ministerial y me decía: pastor, hace 10 años atrás faltaba el 60% de la población del mundo de ser predicada. Me metí hace unos días, me dice el pastor Gregorio, y me dice: pastor, ya dicen que falta el 30% de ser predicado. Y yo le decía: pastor, me dijo, ha tomado 10 años. Yo le dije: sí, 10 años ha tomado, pero yo creo que este 30% que falta no va a tomar 10 años.
Iglesia, estamos en un tiempo muy cerrado. Yo lo he dicho a través de estas redes sociales en vivo. Hay gente escuchando la palabra de Dios. Hablaba hace unos días atrás que uno de los profetas que está en Sudamérica dijo que cuando él fue a las selvas de Brasil, porque él es brasileño, a predicar, él encontró que el cacique de la iglesia tenía una antena satelital y tenía un teléfono smartphone en la que él estaba escuchando las prédicas de él. Iglesia, despierta tú que duermes, iglesia. El Cristo que resucitó hoy no fue a la cruz en vano. Él resucitó y prometió, y Él dijo: yo soy el primogénito de los muchos que van a resucitar. Y aquellos que nosotros estamos listos para irnos con Él o para que nos resuciten el día postrero, todo está preparado. Eso está en plan de Dios desde el principio hasta ahora. Por eso, iglesia, no empieces a hacer las cosas que no tienes que hacer. Conéctate, al contrario. Por eso te digo, iglesia, ese día a Jesús lo punzan y nace la iglesia. Pero dice que rápidamente lo bajan, porque comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, el otro Shabbat que estaba allí establecido. Eso fue miércoles. Pero que empezaba el día en la tarde. Y ese miércoles en la noche, que era ya la noche del día siguiente, de acuerdo al calendario judío, dice que rápidamente lo bajaron y lo pusieron en el sepulcro. Y este hombre durante esos 3 días ya hizo lo que yo les dije a usted que hizo. Fue y no descansó. Siguió haciendo lo que él tenía que hacer. Y de miércoles para jueves va un día. De jueves para viernes van 2 días. De viernes para sábado van 3 días. El día sábado Jesucristo resucitó. En el día del Shabbat. Pero era el Shabbat del día sábado, el cual nadie podía ir a ese lugar por el día de reposo. Allí es donde dicen que en el día viernes, como no había Shabbat, la María, la madre de Jesús, y Magdalena fueron y compraron especies aromáticas para preparar a Jesús. Mire qué maravilloso. Mujeres entendidas, mujeres sabidas que había. Por eso es que la mujer definitivamente en el mundo espiritual tiene algo maravilloso, y es que tienen una capacidad para saber cuando el enemigo está llegando a la casa, cuando el enemigo quiere venir a destruir la familia. Por eso es que la mujer entendida, que está conectada con Dios, es la que está en la brecha, es la que está orando, es la que está cuidando a su esposo en oración. De igual manera el esposo con ella, pero la mujer tiene un rol importante. Estas mujeres fueron entendidas y dijeron: vamos a preparar las aromas para cuando ya se termine el día de reposo poder ungir al rey. Por eso es que ellas, cuando van a la tumba, dicen que el domingo muy temprano en la mañana. Algunos dicen que fue el domingo por la tardecita, que comenzaba el día sábado. Hay otros que dicen que fue al día siguiente al salir el sol. Entonces esto implica que cuando estas mujeres van a ese lugar, empezó a ocurrir lo más precioso y maravilloso. Ahí donde ellas llegan al lugar y se le aparecen aquellos ángeles y dicen: ¿a quién buscas? Y Jesús se les presenta y le dice: ¿por qué buscas a los vivos de entre los muertos? ¿Por qué buscas a los vivos de entre los muertos? Iglesia, no busquemos al que vive y al que reina por los siglos de los siglos de entre los muertos. Hoy es el día maravilloso en la que tú tienes que entender algo. Solamente nosotros caminamos bajo esta verdad. Los hijos de Dios caminamos en esta verdad no cambiable. Estamos bajo un nuevo pacto. Un nuevo pacto con la cual Jesús dijo bien claramente que nosotros debíamos trabajar, que debíamos tener. Porque ese es el Cordero, el único que quita el pecado del mundo. Búsquenlo en Juan 1:29. Juan 1:29 lo declara
como el cordero que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a quitarte el pecado. Cuando tú caminas con Jesús, tú tienes la certeza y la seguridad de que Él va a limpiar tus pecados. De la sangre de Él ya te lavó, te limpió. Su palabra te da la vida. Y por eso yo le digo, iglesia, conéctense con cosas que Dios está hablando para este tiempo, para esta hora. Para este tiempo y a esta hora hemos sido preparados. Por eso es que en el día de la preparación, el domingo, ya todo fue establecido. Y estas mujeres, al no encontrar a Jesús allí, salen corriendo. Y mire qué impresionante. Quiero que busquen en el libro Marcos 16. En el libro de Marcos 16. Marcos 16 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Verso siguiente: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareo? El que fue crucificado y ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Verso 7: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí les veré como os dijo. ¿Sabes qué, iglesia? Verso 8: y en ella fueron y huyendo al sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, no decían nada a nadie porque tenían miedo. Verso 9: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Por eso es que el primer día de la semana es para nosotros el domingo. Hay unos que salen diciendo que es el sábado, pero para nosotros es el domingo. Por eso es la celebración de los servicios los días domingo, porque consideramos que es el primer día de la semana. Estamos celebrando este servicio, es precisamente en honor al Rey. Por eso hay gente que no lo entiende y no sabe, pero hoy yo sé que hay varias vacas sagradas que han ido muriendo en tu vida en este día. Y dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado fuera 7 demonios. Verso siguiente: yendo ella, le hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Adelante: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Hay gente que todavía no cree que Jesucristo ha resucitado. Hay mucha gente que todavía se está preguntando: ¿será real? ¿Será que lo que yo estoy creyendo es real? ¿Será que es posible o creo en Dios? Y hay unos que empiezan a hablar: no, es que Dios y que Dios y que Dios. ¿Y Jesucristo dónde está? Porque el mismo Padre dice: si rechazas al Hijo me rechazas a mí. Y dice: pero después apareció en forma a 2 de ellos que se iban del camino yendo al campo. Y ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y aún ellos no le creyeron. Verso siguiente: finalmente que se apareció a los 11 mismos. Mire que Jesús se aparece a los 11 mismos, y se aparece para decirles: yo soy el Cristo resucitado. Ahí vemos la historia en los diferentes evangelios de diferentes formas, y narran cómo aún Tomás dice que no creía y allí creyó. Y dice, mire lo que dice el verso 14: finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mira que cuando nosotros hablamos allá afuera, pasa lo mismo. Cuando
hablamos del Cristo resucitado, muy poco se conectan y dicen, no, yo no creo, eso es una mentira. Y hay otros que creen, pero ¿sabes qué? Eso es, algunos que creen es solamente porque creen, porque lo han escuchado, porque han visto la película, pero todavía esa verdad la tienen en su mente, la tienen como un conocimiento, pero no se les ha revelado el rema del Cristo resucitado en su corazón. Aquel que tiene el Cristo resucitado en su corazón no calla de hablar de Él, no deja de hablar de Él. A donde quiera que va está predicando a tiempo y fuera de tiempo, porque entiende que los tiempos están difíciles, que los tiempos son malos. Y hoy ha sido ciertamente un poquito largo el servicio y ya estoy terminando para tomar la cena del Señor. Pero iglesia, no cambies la verdad absoluta de que Cristo es el Cordero del nuevo pacto. Jesucristo es la verdad. Y les dijo en el verso 15, mire la instrucción que está dando acá. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué Jesús da esa instrucción? Porque aún los 3 días que Él estuvo en el sepulcro, su cuerpo en el sepulcro, Él fue y predicó en las partes bajas. Él habló, Él hizo lo que tenía que hacer. Por eso nosotros, iglesia, no es el tiempo de estar poniéndonos, queriendo tener comezón de oír y buscar aquí, buscar allá. Por eso, iglesia, conéctese a donde hay sana doctrina. Le dijo a los hijos de la casa, empiecen a escuchar lo que está hablando Dios a través de esta casa a ustedes, para que ustedes entiendan algo, porque es en la obediencia. Hay gente que empieza a escuchar prédicas de todo el mundo y cuando llegan a la iglesia están perdidos porque no saben la secuencia o lo que Dios está hablando a esta tierra. Yo no tengo ningún problema, usted puede escuchar la que usted quiera. El problema es que usted escucha cosas allá y cuando usted escucha cosas de aquí, entonces empieza a tener un problema porque no sabe y no entiende qué es lo que está pasando. Por eso, iglesia, seamos sabios, escuchemos la voz de Dios, porque Dios está hablando a su iglesia. ¿Y qué acontece? Que ya cuando Cristo es resucitado, en esos 3 días donde Jesús está en el sepulcro, había un caos, había una desesperanza. Y entienda algo, iglesia, ahí aún Pedro, que fue el que estuvo con Jesús, dicen que se fue a pescar. Y así es donde el Señor llega, se le aparece, y estando Pedro allí es donde ve la pesca milagrosa. Todos conocen la historia, en donde el Señor le da la instrucción a Pedro, Pedro, échala de nuevo. Y Pedro incrédulo, diciendo, ya la eché. Hay personas que uno le está diciendo, sigue creyendo. No, pero es que ya he hecho todo, todavía falta mucho por hacer. Sigue creyendo y espera que tu pesca está a punto de venir. Por eso en la semana pasada el pastor Abimael ministraba con una canción maravillosa, algo grande viene, y se llama Peso de Gloria. La gloria que viene de esta casa será mayor que la primera. La gloria de esta casa. ¿Cuál es esta casa? No estoy hablando de mí específicamente aquí en Maham-Puller, no, la iglesia de Jesucristo, la casa de Dios va a experimentar una gloria como nunca antes. Por eso yo te estoy diciendo, atrévete a creer, atrévete a predicar, atrévete a orar por enfermos, atrévete a orar por paralíticos, atrévete a orar por los muertos, porque yo sé que algo va a suceder, algo va a suceder. Y vemos que Cristo se le presenta a Pedro y allí empieza un nuevo tiempo. ¿Sabes cuál fue ese nuevo tiempo? Que Jesús le predicó por 40 días. Y allí venía la otra parte. 10 días antes, más 40 días, completaban 50 días para la famosa fiesta en la que vendrían los panes, la derramación del Espíritu Santo en el aposento alto. Porque todo tiene un número. 50 representa tiempo de libertad. ¿Por qué Jesús no lo hizo antes? ¿Por qué Jesús esperó el tiempo? Ahí en 40 días Jesús le predicó a sus discípulos. 40 días, iglesia, en las que le habló las maravillas del reino. Y por eso yo siempre digo, iglesia, Jesús tuvo que levantar a uno que él mismo se calificó como el abortivo, Pablo. Y Pablo dice en su palabra, yo no soy digno ni siquiera de llamar apóstol, de ser llamado apóstol.
pero Cristo fue el que me escogió. Jesús le predicó 40 días a estos hombres, pero le dio un intensivo a Pablo, que solamente con el toque de Jesús, lo que Jesús le hizo, yo creo que lo que hizo fue una impartición Jesús sobre Pablo, porque Pablo empezó a vivir una revelación como aún los judíos que caminaron, los discípulos que caminaron con Jesús no tuvieron. Ahí donde Pablo exhorta a los Gálatas, ¿qué le pasa? Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado? Estamos en un tiempo que hay mucha gente hablando bonito y que los puede fascinar, pero tú tienes que tener cuidado de la verdad, porque Dios ha sido bueno. Iglesia, hoy estamos celebrando al Cristo que fue a la cruz, pero que allí no se quedó, sino que resucitó. Y Él dejó bien claro y dijo: yo soy el Cordero del nuevo pacto. Ahora Jesús es el Cristo resucitado, porque el Cordero inmolado fue antes de la crucifixión. Ese Cordero que habla el libro de Éxodo es antes de la crucifixión. Después de la crucifixión está el Cristo, el Jesucristo. Por eso es que hay mucha gente que dicen Jesus o Jesús. Para mí es Jesucristo, porque dice la palabra que le fue dado nombre sobre todo nombre, y su nombre es Jesucristo. Quiere decir Jesús el ungido, Jesús el maravilloso, Jesús el poderoso. Por eso allí donde tú estás, vamos a empezar a prepararnos para la cena del Señor.